Bolivia ha caído en una racha extremadamente negativa en los últimos 12 partidos, es decir, después de ganarle a Brasil en el Alto por eliminatorias. Desde ese momento Bolivia en los últimos 12 encuentros tiene un total de 8 derrotas, un empate y 3 victorias. Pero lo más alarmante es que ha podido marcar solamente 5 goles en los últimos 12 partidos y tiene 23 goles en contra. Son estadísticas realmente alarmantes que demuestran que la selección boliviana ha perdido el rumbo después de las eliminatorias y que también obviamente la van a poner en discusión, y ya la gente está hablando de esto, la continuidad del proyecto de Oscar Villegas de cara al 2030, porque realmente no ha mostrado resultados positivos luego de clasificarse al repechaje. La verdad es que haberse llevado 8 goles en los últimos 2 partidos y no haber marcado ni uno solo, es decir, perder 4-0 contra Escocia, 4-0 contra Argelia, pudiendo ser incluso peor, porque la verdad es que Bolivia no mostró nada en esos partidos, puede terminar siendo para algunos concluyente de lo que ha sido este proceso de Oscar Villegas, muy marcado, y hay que decirlo, muy marcado por el hecho de haber subido a la altura, al alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, y muy amparado también por el hecho de haberle ganado a una de las Chiles más flojas de la historia. Y esto, quizás desde el análisis, le dolerá más de un boliviano reconocerlo, porque evidentemente esta selección, este equipo de la Verde de Oscar Villegas está lleno de mucha juventud y de momentos interesantes en la eliminatoria al margen de jugar en la altura. ¿A qué me refiero con esto? Que es una selección que ha mostrado cierta progresión en el juego en el llano frente a rivales que son un poquito superiores o que son similares. Pero cuando le tocó enfrentar a selecciones de un poco más de jerarquía, es decir, por ejemplo, enfrentar a la selección de Rusia, que no anda a un buen momento, una Rusia que empató en casa contra Perú y una Rusia que empató o perdió 2-0 contra Chile hace nada, incluso después de jugar contra Bolivia. Bueno, esa misma Bolivia contra esa Rusia perdió 3-0. Esta misma Bolivia es incapaz de competir contra rivales como los argelinos. Esta misma Bolivia que le costó ganarle al equipo alternativo B/C de Panamá. Esta misma Bolivia que perdió contra un equipo sindical de Perú, básicamente un equipo D que ni siquiera fue como representante de la Federación Peruana. Esta misma Bolivia que no ha sido capaz de ganarle a una México alternativa, en casa, por cierto. Esta misma Bolivia que se llevó una goleada de Japón, que perdió 2-0 con Corea del Sur y que a duras penas pudo ganarle a la selección de Surinam, pero que cayó derrotada en el partido decisivo contra el equipo de Irak. Y acá yo me tengo que hacer una pregunta, viendo a los Toros de la Barrera, porque yo no soy boliviano. ¿Hasta qué punto se ha llegado a equivocar el análisis real acerca de esta selección boliviana, sabiendo, e insisto con esto, que gran parte de lo que ha mostrado Bolivia en los últimos tiempos se debe o coincide con el momento justo en el que Bolivia decide subir 600, 500 metros más de altura, soltar los juegos en La Paz para irse al alto? Y esta pregunta ya no solamente me la voy a hacer yo, se la van a hacer todos y cada uno de los que conforman o forman parte del concierto sudamericano, todos los que somos, personas que tenemos selecciones Conmebol, que van a quedar inquietados por el hecho de que Bolivia, simple y llanamente, para poder competir mejor, tiene que subir cada vez más y cada vez más y cada vez más. Que además le ha dado la pauta a otras selecciones que ya empiezan con esta idea en la cabeza de irse a la altura, caso la selección peruana. Miren, el partido contra Argelia ayer fue vergonzoso, porque Argelia de por sí metió a la selección B a jugar en los primeros minutos, guardándose un poco porque viene el estreno del Mundial contra Argentina, y la selección B de Argelia ya le estaba ganando a Bolivia. Aunque Bolivia competía un poquito mejor, ya estaba siendo superior a Argelia desde el marcador y desde el trámite. Y Bolivia que salió con Lampe, con Macasaga, con Morales, con Torres, con Roberto Carlos Fernández, con Viviani, con Paniagua, Mateus, con Robson, claro, Ervin Vaca, Villamil, Miguelito. Muchos de estos jugadores han sido titulares a lo largo del proceso del profesor Villegas, que tienen rato conociéndose. Se vio muy mal en el primer tiempo, no se imaginarán ustedes cómo se vio en el segundo tiempo. Se vio horrible cuando entraron los titulares de Argelia y terminaron aplastando a la selección boliviana, pero aplastándola de verdad. O sea, muy negativa la participación
del conjunto boliviano. En ningún momento pudo salir jugando como de alguna manera lo ha tratado de implantar Oscar Villegas. Se ve que es un equipo que se ha quedado sin variantes, que la única idea que ha tenido a lo largo de este ciclo es pasársela a sus laterales, tratar de jugar tocando para llegar, para que la pelota le llegue al medio campo, que se la lleve Miguelito y que algún compañero termine rematando de mediano a larga distancia, porque ni siquiera ha tenido la posibilidad de desarrollar un 9 confiable en este proceso. Entonces, se quedó sin variantes Oscar Villegas. Esta es la pregunta que me imagino en Bolivia se estarán haciendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este proceso que en teoría debería estar pautado hasta el 2030? Esto es lo que indica el contrato, esto es lo que prometió siempre Villegas, pero también se deben estar haciendo la pregunta, ¿no? ¿Ya este proceso no habrá caducado con lo que sucedió tras la eliminación de Bolivia de cara a la Copa del Mundo? ¿O ahora es cuando viene Oscar Villegas para rato? Pero si eso es así, lo que ha podido demostrar en los últimos 12 partidos debe ser muy, muy preocupante. Por ahí ustedes dirán que yo no tengo por qué hablar de la selección boliviana en este momento sin ser boliviano, pero permítanme ustedes, muchachos, también formar parte de esta discusión, porque bastante se les apoyó, se les bancó desde este espacio, desde este canal, cuando Bolivia se creía que estaba haciendo las cosas muy bien. Pero ahora que vemos que pasan los partidos y Bolivia parece ser un espejismo, sí tiene que nacer y surgir la duda nuevamente de si Bolivia está dependiendo exageradamente de los partidos en la altura. Tanto es así que los clubes bolivianos tuvieron un año espantoso en Copa Sudamericana y Libertadores, y esto tuvo que ver con el hecho de que estuvieron obligados a jugar en Tawichi o en el Llano en los últimos encuentros por un tema de la situación que está viviendo el país. Y no pudieron jugar ni en el Estadio de Bolívar, en La Paz, ni en el Alto. Y esto significó que Bolivia terminara siendo humillada en estadios del Llano. Entonces, sí me incumbe, sí me compete. Creo que Bolivia merece jugar donde se vive hasta cierto punto. O sea, hay estadio en la altura en Bolivia a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Me parece todavía un estadio que, aunque es muy difícil, para muchos casi imposible, no acostumbrados, pero aunque es muy difícil, me parece que todavía 3.600 metros sobre el nivel del mar es coherente con lo que sería un partido de fútbol no desnaturalizado al 100%. Pero irse 500 metros, 600 metros más arriba, me parece que desnaturaliza el juego. Y si se juega donde se vive, Bolivia fácilmente puede jugar donde lleva más gente, donde arrastra más gente, que es en La Paz. Volver a donde estaban antes. Irse al Alto creo que les afecta a ustedes más que al resto, aunque también al resto lo afecta, porque habría que preguntarse si no se van a seguir desnaturalizando las eliminatorias sudamericanas si Bolivia sigue jugando por allá en Júpiter. Entonces, bueno, muchachos, quedará esa discusión. A algunos no les va a gustar este video. Yo espero que me acompañen a pesar de este momento en el cual hago o refloto o traigo nuevamente esta crítica, pero evidentemente los resultados hablan por sí solos. 12 partidos, 8 derrotas y tantos goles en contra. 24, ¿cuánto fue? 23 o 24 dije. Poco importa, o sea, son demasiados. 23 goles en contra en los últimos 12 partidos. Es una barbaridad. Y más o menos así fue también en la eliminatoria. Nos vemos pronto con un cafecito. 4-0 perdieron con Argelia. 4-0 perdieron con Escocia. 0 goles marcados y 8 en contra en esta doble fecha. Es para revisar. Nos vemos. Chao.